Como es evidente en nuestra proclamación para la familia, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos bendecidos con una doctrina única y una manera diferente de ver el mundo. Participamos e incluso nos destacamos en muchas actividades del mundo, pero renunciamos a participar en algunos asuntos para procurar seguir las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, tanto antiguos como modernos. En una parábola, Jesús describió a aquellos que oyen la palabra, pero se vuelven infructuosos cuando esa palabra es ahogada por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Más adelante, Jesús corrigió a Pedro por no disfrutar lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y declaró, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En sus últimas enseñanzas, les dijo a sus apóstoles, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, os aborrece el mundo. De manera similar, los escritos de los apóstoles originales de Jesús a menudo usan la imagen del mundo para representar la oposición a las enseñanzas del Evangelio. Y no os adaptéis a este mundo, enseñó el apóstol Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mirad, advirtió, que ninguno os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Santiago enseñó que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. A menudo el libro de Mormón usa esa imagen de la oposición del mundo. Nefi profetizó la destrucción final de aquellas personas que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo y aquellas que busquen las cosas del mundo. Alma condenó a aquellos que se inflan con las vanidades del mundo. El sueño de Ley demuestra que aquellos que procuran seguir la barra de hierro, la palabra de Dios, se enfrentarán a la oposición del mundo. Los ocupantes del edificio grande y espacioso que Ley vio estaban burlándose y señalando con dedo de escarnio. En la visión que tuvo de la interpretación del sueño, Nefi aprendió que el ridículo y la oposición llegaba de las multitudes de la tierra, el mundo y su sabiduría, el orgullo del mundo. ¿Cuál es el significado de estas advertencias y los mandamientos en las Escrituras de no ser del mundo o el mandamiento en nuestros días de renunciar al mundo? El presidente Thomas S. Monson resumió estas enseñanzas diciendo, debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos en el proceso a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. De acuerdo con su plan, Dios creó esta tierra para ofrecer a sus hijos, en espíritu, un lugar donde experimentar la mortalidad, como un paso necesario hacia las glorias que Él desea para todos. Aunque hay varios reinos y glorias, lo que más desea el Padre Celestial es lo que el presidente Monson llamó la vida eterna en el reino de Dios, que es la exaltación en familias. Eso es más que la salvación. El presidente Nelson nos ha recordado, en el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual y la exaltación es un asunto familiar. El Evangelio restaurado de Jesucristo y la inspirada proclamación para la familia, de la que hablaremos más adelante, son enseñanzas esenciales para guiarnos en la preparación para la exaltación. Aquellos que se esfuerzan por obtener la exaltación viviendo en un mundo en declive
con sus leyes y tradiciones en cuanto al matrimonio, deben tomar decisiones personales sobre la vida familiar, siempre de acuerdo a la manera del Señor, cuando ésta difiera de la manera del mundo. En esta vida terrenal no tenemos memoria de lo que sucedió antes de nuestro nacimiento y ahora experimentamos la oposición. Crecemos y maduramos espiritualmente al escoger obedecer los mandamientos de Dios en una sucesión de decisiones correctas, las cuales incluyen los convenios y las ordenanzas que se requieren, así como el arrepentimiento cuando nuestras decisiones no son correctas. Por el contrario, si no tenemos fe en el plan de Dios y somos desobedientes o nos abstenemos deliberadamente de actuar de la manera requerida, nos privamos de ese crecimiento y madurez. El libro de Mormón nos enseña que en esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Los santos de los últimos días, que comprenden el plan de salvación, tienen un punto de vista único acerca del mundo, que les ayuda a entender la razón de los mandamientos de Dios, la naturaleza inalterable de sus ordenanzas y el rol fundamental de nuestro Salvador Jesucristo. Su expiación nos recupera tras la muerte y, de acuerdo a nuestro arrepentimiento, nos salva del pecado. Con ese punto de vista del mundo, los santos de los últimos días tienen prioridades y prácticas específicas y son bendecidos con la fortaleza para aguantar las frustraciones y los pesares de la vida terrenal. Inevitablemente, las acciones de las personas que intentan seguir el plan de salvación de Dios pueden causar malentendidos e incluso conflicto con familiares o amigos que no crean en esos principios. Siempre es así. Cada generación que ha procurado seguir el plan de Dios ha tenido sus desafíos. En la antigüedad, el profeta Isaías dio fortaleza a los israelitas, a quienes llamó los que conocéis rectitud, en cuyo corazón está mi ley. Y declaró: no temáis afrenta de hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. Sea cual sea la causa del conflicto con quienes no entienden o creen en el plan de Dios, aquellos que sí lo entienden tienen el mandamiento de escoger la manera del Señor en lugar de la manera del mundo. El plan del Evangelio que cada familia debería seguir para prepararse para la vida eterna y la exaltación se encuentra delineado en la proclamación de la Iglesia de 1995. La familia, una proclamación para el mundo. Por supuesto, sus declaraciones son visiblemente diferentes de algunas leyes, prácticas y posturas actuales que se definen en el mundo en que vivimos. En nuestros días, las diferencias más evidentes son la cohabitación sin el matrimonio entre personas del mismo sexo y el criar hijos en tales relaciones. Aquellos que no creen en la exaltación o no aspiran a ella, y que son aquellos que más persuaden la manera del mundo, consideran siempre que esta proclamación sobre la familia es tan solo una declaración de normas que debería ser cambiada. Pero por el contrario, los santos de los últimos días afirman que la proclamación para la familia define el tipo de relaciones familiares donde la parte más importante de nuestro desarrollo eterno se puede dar. Hemos sido testigos de una aceptación pública rápida y creciente de la cohabitación sin el matrimonio y del matrimonio entre personas del mismo sexo. La correspondiente propaganda en los medios de comunicación, la educación e incluso los requisitos ocupacionales crean desafíos difíciles para los santos. Debemos vivir equilibrando el ahínco de seguir la ley del Evangelio, las enseñanzas personales y mostrar a la vez amor hacia todas las personas. Al hacer eso, a veces nos enfrentamos a lo que Isaías llamó
afrenta de hombre. Los santos de los últimos días convertidos creen que la proclamación para la familia, publicada hace casi un cuarto de siglo y ya traducida a muchos idiomas, es el énfasis reiterado por el Señor de las verdades del Evangelio que necesitamos para sustentarnos a través de los desafíos actuales de la familia. Dos ejemplos de ellos son el matrimonio entre personas del mismo sexo y la cohabitación fuera del matrimonio. Tan solo 18 años después de la proclamación sobre la familia, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, anulando miles de años en los que el matrimonio estaba limitado a efectuarse entre un hombre y una mujer. El impactante porcentaje de niños en Estados Unidos nacidos de una madre que no está casada con el padre llegó de manera gradual del 5% en 1960, 32% en 1995 y ahora el 40%. La proclamación para la familia comienza declarando que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. También afirma que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito premortal, mortal y eternos de la persona. Además, declara que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. La proclamación afirma el deber continuo del esposo y la esposa de multiplicarse y henchir la tierra, así como la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Advierte solemnemente contra el abuso al cónyuge o a los hijos y afirma que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por último, pide que se promueva de manera oficial medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. En 1995, el presidente de la Iglesia y otros 14 apóstoles del Señor emitieron estas importantes declaraciones doctrinales. Como uno de entre 7 de esos apóstoles que todavía viven, siento la obligación de compartir lo que llevó a la proclamación para la familia, para la información de todo aquel que no la tenga en cuenta. La inspiración que identificaba la necesidad de una proclamación sobre la familia llegó al liderazgo de la Iglesia hace más de 23 años. Sorprendió a algunos que pensaban que las verdaderas doctrinales de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia se entendían demasiado bien sin necesidad de que tengan una reafirmación. Sin embargo, sentimos la confirmación y nos pusimos a trabajar. Durante casi un año, los miembros del Quórum de los 12 determinaron y analizaron los temas. Se propuso, se analizó y se revisó el contenido lingüístico. Con espíritu de oración, rogamos continuamente al Señor que nos diera su inspiración sobre lo que debíamos decir y de qué manera hacerlo. Todos aprendimos línea por línea, precepto tras precepto, como el Señor ha prometido. Durante este proceso de revelación, un texto propuesto fue presentado a la primera presidencia que supervisa y promulga las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia. Después de que la presidencia hiciera algunos cambios, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, anunció la proclamación sobre la familia. En la reunión para las mujeres del 23 de septiembre de 1995, él presentó la proclamación con las siguientes palabras: con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. Testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que buscan la vida eterna. Ha sido la base de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia durante los últimos 25 años y seguirá siéndolo en el futuro. Considérenla como tal, enséñenla, vívanla y serán bendecidos en su camino a la vida eterna.
Hace 40 años, el presidente Ezra Taft Benson enseñó que cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí mismas. Creo que nuestra actitud hacia la proclamación y nuestro uso de ella es una de esas pruebas para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes en esta prueba. Concluyo con las enseñanzas que el presidente Gordon B. Hinckley pronunció 2 años antes de que se anunciara la proclamación. Él dijo: «Veo un maravilloso futuro en un mundo muy incierto. Si nos aferramos a nuestros valores, si edificamos sobre nuestro legado, si andamos en obediencia ante el Señor, si tan solo vivimos el Evangelio, seremos bendecidos en forma magnífica y maravillosa. Se nos contemplará como un pueblo peculiar que ha encontrado la clave para una felicidad peculiar». Testifico de la veracidad y de la importancia eterna de la proclamación de la familia que reveló el Señor Jesucristo a sus apóstoles para la exaltación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.